Mira, mi nombre es Fabián Gómez, soy el CEO de FIG Consultores y bueno, nosotros lo que somos es una consultoría estratégica especializada en internacionalización e innovación. Prácticamente nuestros servicios van enfocados a ayudar a las empresas en todo el proceso de internacionalización, ¿no? Tenemos servicios para empresas que están iniciando su proceso, entonces, bueno, normalmente sus intereses suelen ir enfocados hacia la exportación, porque lo que quieren es vender fuera, pero luego ya tenemos otro tipo de servicios para empresas que sí están internacionalizadas y buscan algo más, ¿no? Normalmente ya lo que es la venta no es su máximo interés y ya entra en juego la innovación, ¿no? En este caso ayudamos a las empresas o bien a desarrollar algún tipo de innovación de la que carecen mediante la cooperación internacional, y esto también lleva a lo que sería la financiación internacional muchas veces de esa innovación. Para ello les asesoramos en todo el proyecto e incluso además les ayudamos a conseguirlo, ¿no? Esto hay distintos programas europeos, como pueden ser, bueno, dependiendo un poco de la forma que tenga, la forma jurídica que tenga la organización. Tenemos desde programas que pueden ayudar a asociaciones, fundaciones, todo este tipo de organizaciones, o bien algunos otros, como puede ser H2020, que ya van dirigidos más a empresas privadas. En nuestra página web, sobre todo, lo que hacemos es, por un lado, bueno, explicar un poco quiénes somos para aquellos que aterrizan por primera vez en la página web, y luego lo que explicamos o intentamos explicar de la mejor manera posible, que no siempre es tan fácil, qué es lo que hacemos. Como te he contado antes, lo nuestro tampoco es tan fácil ni de explicar ni de entender para quien visita la web, ¿no? Pero bueno, explicamos ahí lo que son los servicios y también, como te comenté, gran parte de nuestra labor está enfocada a ayudar a las empresas o a las organizaciones a participar, ¿no?, en lo que son proyectos europeos. Y ahí mismo también hacemos bueno, diseminación o comunicación de todos los resultados que se van obteniendo de los proyectos, bueno, quiénes son los socios, qué se busca exactamente, todo esto. Y si se puede mejorar, seguro que se puede mejorar. De hecho, intentamos trabajar en ella permanentemente, ¿no? No sé cuántas veces hemos cambiado ya nuestra página web, por todo un poco, ¿no? Primero por las novedades, realmente al tener tantos proyectos en marcha, nosotros mismos generamos muchísimas noticias que, bueno, que requieren difusión, ¿no? Y a veces reestructurar un poco lo que es la página. Y otra porque nosotros también como organización vamos evolucionando y empezamos ofreciendo determinados servicios que, bueno, poco a poco han ido evolucionando, algunos han desaparecido, han entrado otros nuevos y entonces vamos configurando la página un poco con las necesidades de cada momento. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a invertir? Yo te podría decir que prácticamente hoy, yo creo que no solo nosotros, sino cualquier modelo de negocio, prácticamente el contacto con el cliente o ese manejo de las relaciones con el cliente son o vía web o vía online. Ya no es solamente web, sino incluso el social media que estés aplicando en cada momento, ¿no? Entonces es muy importante, es difícil ponerle un número ahora, pero sí que es importante, y cada vez requiere mucha más dedicación bueno, y hacerlo de una manera más profesional, ¿no? O sea, tiene que ir muy vinculado tanto el mensaje, el contenido, el target al que vas dirigido. A partir de ahí, bueno, seleccionar un poco los distintos medios que te pueden interesar. Nosotros concretamente tenemos presencia en LinkedIn, Facebook, Twitter y bueno, depende un poco qué es lo que queramos transmitir en cada momento, hacemos más hincapié en uno u otro. Y con respecto a para qué utilizamos cada uno de los bueno, Facebook, Twitter, LinkedIn,
como te comenté, ¿no? Dependiendo de cada tipo de proyectos, vamos dirigidos a un target específico, a un segmento. Entonces, bueno, vemos que algunos funcionan mejor que otros, ¿no? Tenemos algunos proyectos que van dirigidos a gente joven, con lo cual Facebook es lo que mejor nos funciona, y otros proyectos que van dirigidos a gente, ya no por edad, sino de un perfil más profesional, con lo cual LinkedIn en ese caso es el que mejor nos funciona. Y Twitter, que realmente lo utilizamos como apoyo de todo, pero no específicamente para uno. Entonces, bueno, depende un poco de lo que tengamos establecido en el plan de comunicación de cada uno de los proyectos. Y nosotros a nivel empresa, sobre todo Facebook y LinkedIn son los que más utilizamos y con los que más, digamos, tenemos contacto con nuestro público. Y respecto a la marca, a nuestra marca, logo, web, aquí el tema yo creo que pasa por una mejora continua, ¿no? Entonces, realmente cada vez que hacemos cambios de este tipo en todo, estamos contentos una temporada. Y luego ya volvemos a tener esa necesidad de cambiar la imagen porque no nos gusta, porque yo creo que incluso nos cansamos nosotros mismos, ¿no? Refleja quiénes somos, qué hacemos. Sí, pero creo que también se podría adaptar y mejorar un poco, ¿no? Como todo. Te digo, vamos evolucionando nosotros como organización también, y entonces necesitamos estos cambios, siempre.